Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al módulo 5. Después de un largo camino recorrido en esta capacitación, llegamos al último módulo que está a mi cargo porque está centrado en las normativas vigentes. Y bueno, vamos a hacer como venimos acostumbrando en los módulos anteriores, un intercambio con los otros profes para ir entrelazando los contenidos que fuimos dando y que vamos a dar en este módulo. Hoy, bueno, en la primer clase la compartimos con Hernán, eh, bueno, a quien ya muchas y muchos conocen, va a todos, en verdad, porque ya pasamos por todos los módulos. Y bueno, no sé, Hernán, si querés saludar. Sí, simplemente decir hola, Ya, esto, como vos decís, fuimos avanzando los módulos, ya al menos nos estuvimos viendo y escuchando y leyendo. Así que bueno, gracias por invitarme a participar en la clase, espero poder aportar ahí alguna cuestión propia de lo que estuvimos trabajando en el módulo 4. No, nos juntamos un psicólogo y una abogada, vamos a ver qué hacemos entre normas y pensamiento desde la psicología sobre esto que venimos preparando hoy. Bueno, para comenzar entonces, en esta clase de hoy que titulamos Normas vigentes relacionadas a las y los niñas y niños y adolescentes y descolonizar el inconsciente. Bueno, para comenzar entonces tomaremos algunas cuestiones que fuimos exponiendo en nuestros encuentros anteriores, tendiente a lo que tiene que ver, digamos, a establecer el marco normativo de nuestro país. En este sentido, entonces, es importante recordar que tenemos como nuestra norma suprema a la Constitución Nacional. Por lo tanto, esto significa que toda normativa inferior a nuestra Constitución, llámese leyes, decretos, resoluciones, etcétera, deben tener una concordancia, deben estar en consonancia con lo que se dispone en la Constitución Nacional. ¿Esto qué significa? Que esta normativa inferior tiene que receptar las garantías, los derechos y las obligaciones que son contemplados en la Constitución, sin contradecirla. Y en caso de que esta contradicción ocurra, ya va a entrar en juego un poder judicial activo que va a venir a determinar que tal norma es inconstitucional justamente porque está en contra con lo que establece la Constitución. Esta estructura normativa es lo que hace que seamos un Estado de Derecho. Entonces, siguiendo con este recorrido, y recordando que nuestra Constitución fue sancionada en 1853, habiendo sufrido diferentes reformas, en la última realizada en 1994, hizo importantes incorporaciones que tienen que ver con la tratativa de ciertos tratados internacionales. Esto significa que se hicieron digamos, incorporaciones de algunos tratados específicamente mencionados y que tratan sobre derechos humanos, dándole igual jerarquía constitucional. Lo que generó, entonces, siguiendo el razonamiento anterior, que toda la normativa inferior a nuestra Constitución va a tener la necesidad y la obligación de reflejar todas estas nuevos derechos, garantías y obligaciones que también están contemplados en estos tratados internacionales. Solo, o sea, la Constitución en el artículo que los menciona los establece explícitamente y también determina un procedimiento que hay que hacer para poder incorporarlo, porque no todos los tratados internacionales van a tener jerarquía constitucional. Esto es importante aclararlo. Son solo aquellos que tratan sobre derechos humanos. De acuerdo a lo que nosotros nos incumbe, que tiene que ver con el derecho a la educación, aquellos tratados internacionales de derechos humanos que lo receptan son, y que están establecidos con jerarquía constitucional, son la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay algunos otros, pero yo solo resalté estos porque son los que tratan cuestiones referentes a la educación. Entonces, esto significa que nuestro país toma la educación como una garantía, como un derecho y también como una obligación fundamental en la vida de toda persona que habite el suelo argentino. Bien, nada, ¿te parece? Ahí me hiciste pensar en alguna cosa, si te parece la nota y la comento después, o si me permitís ahí deslizo alguna. Dale. Bien, yo entiendo que estás introduciéndonos sobre, bueno, la cuestión de las jerarquías, ¿no? De las normativas, ¿no? Cuál ley es superior y cuál ley es inferior, un poco el recorrido ahí histórico de tu presentación, y yo pensaba, bueno, cómo ya podemos ir ligando de arranque alguna referencia al título que le pusiste a la clase de hoy, ¿no? Donde está la cuestión de la normativa, que nos estás ayudando a refrescar. Yo supongo que esto de alguna manera, en mayor o menor medida, es conocido, digamos, ¿no? Circula en las escuelas, digamos, ¿no? Entonces, tratando de volver ahí al título, vos planteabas lo de la descolonización del inconsciente, que es un concepto bien complejo y ciertamente bastante nuevo, digamos, ¿no? Más nuevo que muchas de las normativas que estuviste ahí mencionando. Es interesante esto que decís también, que no todas llegaron a tener la condición de estatuto, ¿cómo dijiste? Jerarquía constitucional. Jerarquía constitucional, digamos, ¿no? Bueno, también es interesante ver qué pasó ahí, porque algunos llegaron y otros no, y cuestiones que el derecho a la educación sí tiene esa jerarquía, para personas con discapacidad también me agrego ahí, ¿no? Hablábamos. Perdón, son los que tratan derechos humanos los que tienen jerarquía constitucional. Por lo tanto, a la educación se la toma con esa índole, como un derecho humano. Bien, desde un momento que vos marcabas ahí, entonces bueno, yo trataba de ligar esto a la idea que vos planteas en el título de descolonizar el inconsciente, que es algo también bastante reciente, trabajado por De Souza, puntualmente descolonizar el inconsciente desde Zuller Rolnik, una brasilera, mezquillonalista. Entonces, bueno, pensando en eso y en este repaso que vos ayudás a recuperar ahí de cuántas normativas, ¿no? Le dan marco a nuestras prácticas en la escuela, pensaba, bueno, ¿qué sería entonces ahí descolonizar el inconsciente? ¿Cómo podemos relacionar esto de descolonizar las prácticas? Decíamos en el módulo 4, en el módulo 3 también. ¿No? ¿Cómo podemos pensar que la normativa nos posibilite visibilizar un camino, ¿no? Visibilizar una serie de estrategias para ver el estado de la cuestión de las prácticas colonizadas, digamos, ¿no? Decíamos cómo decontinuar algunas prácticas, entonces, bueno, y ver también cómo esto se relaciona puntualmente con la escuela. Si bien vos estás ahí introduciendo un marco más general, yo ya lo voy situando en nuestro métier, en nuestra actualización, ¿no? Que es pensar el diálogo entre la modalidad y la escuela secundaria y los cambios que la escuela secundaria está atravesando y cuáles son los que siguen haciendo falta de alguna forma. Entonces, pensaba detenerme un segundo en esta idea de descolonizar, ¿no? Como para ubicar rápidamente ahí o despejar de alguna forma ese concepto de manera más directa y poder ligarlo mucho más rápido a la letra de la normativa, que seguramente vos después vas a avanzar en eso, imagino, y algunas cuestiones mencionadas, te digo. Entonces, pensaba que tal vez, que tal vez no requiere mucha precisión la idea de descolonizar si lo referimos, por ejemplo, a la situación, no sé, de América Latina, digamos, ¿no? O al fenómeno mundial, ¿no? Del colonialismo en el siglo XIX, XVIII, pensando que situándolo más políticamente y más geopolíticamente, pensando en Malvinas, ¿no? Por ejemplo, digo, para pensar a dónde nos puede remitir esta idea de descolonizar. Bueno, y lo primero que se me venía cuando trataba de ubicar eso que vos traías en el título es esto de
que ese proceso para nada es lineal. Descolonizar no es una situación, digamos, de ponerse de acuerdo y resolver, sino que en América Latina y en nuestra región en el sur está ligado a procesos para nada ordenados ni pacíficos, digamos, ¿no? Ni lineales. Entonces, rápidamente resalta el hecho de que de lo que se trata es de un juego asimétrico de fuerzas, digamos, ¿no? En el módulo 4 lo tomábamos a Oscar Jara, que es un referente de la educación popular, en donde de alguna forma él pone de manifiesto, visibiliza que el proceso de descolonización, por ejemplo, en la educación, tiene que ver con que la educación se enfoque a los intereses del pueblo, podemos decir, para hablar rápido, digamos, ¿no? Y no a intereses de otra índole, digamos, ¿no? Que toda la oferta educativa y la perspectiva en educación, para ligarla a la perspectiva de educación en derecho, que es lo que vos estás planteando, bueno, tiene que estar ligada a los intereses del pueblo, por decirlo así, ¿no? Para hablar más rápido. Perdón, en tu introducción me hacías pensar en esto, me parecía ya empezar rápidamente ahí a ligarlo a la idea de descolonización. Entonces, bueno, decíamos, nos preguntamos de alguna manera qué sería esto de la descolonización, cómo se dan los diferentes planos en la región, en el mundo, y bueno, y qué tiene que ver en la escuela, qué pasa en la escuela con esto, con nuestras prácticas. Entonces, bueno, volviendo al módulo 4, decíamos que la escuela es el lugar en donde se da esa producción de subjetividad solidaria, democrática, respetuosa de la diversidad, venimos trabajando las convivencias. Entonces, ahora estaría bueno que pensemos en referencia a lo anterior, el lugar de la escuela, el proceso de colonización o de descolonización, digamos, ¿no? La relación con el marco normativo y las prácticas. Mencionábamos ahí la necesidad de trabajar desde la escuela para producir sujetos políticos, recuerdo en la clase que hicimos con vos, y buscando ahí que, ¿no? Que el estudiantado pueda bueno, cultivar una conciencia crítica, ¿no? En condiciones fundamentales para poder pensarse como sujeto en un contexto histórico, político determinado, que de alguna forma lo que está en juego cuando hablamos de la educación en perspectiva de derecho. La hice un poco larga, pero porque trato de no cerrar, ¿viste? Como dejar algunas preguntas. Sí, en realidad, bueno, me da posibilidad de seguir avanzando un poco con lo que tenía pensado en trabajar hoy. O sea, muchas de estas cuestiones, como vos bien dijiste, ya fueron trabajadas en encuentros anteriores. Pero por eso, en esta oportunidad específicamente, y haciendo hincapié en esto que vos mencionás de cómo esta normativa o esta colonización viene a estar presente en la escuela, yo vengo a traer acá un poco más presente a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y comentar un poco cuál fue el proceso que desde la normativa generó esta convención, digamos, en nuestro país. Y porque, digamos, cuando empecemos a avanzar vamos a ver que tuvo un impacto totalmente directo a la escuela, en la escuela, perdón. A partir entonces del 1995 se comenzó a promover la actualización de la legislación que era dedicada a la protección de las infancias y la adolescencia para que esté en tono, digamos, con la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya estaba incorporada en nuestra Constitución Nacional y que tenía un estatuto o una jerarquía constitucional desde 1994. O sea, se empezó a pensar de que esta normativa que estaba vigente en nuestro país no estaba en concordancia con esta convención y con lo que ella receptaba. Entonces, o sea, se notaba que esto ya había quedado desactualizado, que era un discurso anterior y que respondía a otra época. Nos tomamos un tiempo para pensar sobre esto porque recién en el 2005 se logró promulgar la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que muchos conocemos y que aplicamos cotidianamente en nuestras escuelas. Pero bueno, lo paradójico acá es que con la sanción de esta normativa se deroga la anterior, que era la 10.903, que era de patronato de menores y que tenía vigencia en nuestro país desde 1919, o sea, estuvo vigente
desde 1919 hasta el 2005, casi 100 años. Esta ley contenía principios y establecía procedimientos contradictorios, como mencionábamos con esto de la que establecía en la Convención, porque encuadraba la doctrina de la situación irregular y sustentaba a la institución del patronato, que permitía al Poder Judicial directamente disponer de los menores hasta la edad de 21 años. Desde esta perspectiva no se concebía a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, sino como objetos de abordaje por parte de la justicia, que venía a abordar los problemas que las minoridades tenían de manera, o sea, que estaban relacionados con cuestiones asistenciales o jurídicas, dentro de lo jurídico en cuestiones civiles o penales, y siempre todo sucedía a través de la figura del juez de menores. Seguramente muchas de las personas que están haciendo esta capacitación transitaron en las escuelas este cambio de paradigma, en donde no solo no fue solamente derogar una ley y promulgar otra, sino que hubo un quiebre total, porque el Estado lo que hace al sancionar la ley 26.061 es establecer principalmente que los menores son sujetos de derecho. Entonces, de esa manera, el Estado es el principal garante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, junto a la sociedad y a las familias. Entonces, se empieza a realizar todo un reordenamiento que se da a nivel administrativo y judicial de las políticas públicas para la niñez y para las adolescencias. Perdón. Esto generó entonces que se trabaje de manera coordinada entre quienes se ocupan de la salud, la educación, el cuidado de la seguridad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y de esta manera se intentó incorporar la idea que entre quienes trabajan con políticas públicas específicas para las infancias y las adolescencias estén vinculadas con los derechos del niño, de manera, pensándolos a estos derechos como universales e indivisibles. ¿Qué significa la idea de que un derecho sea universal? Perdón. Cuando hablamos de la idea de universalidad, estamos haciendo referencia al carácter inclusivo de cada una de las políticas públicas destinadas a todo niño, niña o adolescente que habiten en Argentina. O sea, todas las normativas tienen que tener una red de conexión, tiene que haber una universalidad. Indivisible significa de que cuando hablamos de una chica o chico que está necesitando que se aplique un derecho, se lo estamos pensando que no solo desde la aplicación, por ejemplo, de que la necesidad viene referente al estudio, sino también que ese mismo chico o chica necesita estudiar, necesita amor, salud, alimento, contención. O sea, se lo piensa como una integralidad, no como cuestiones diferentes. La visión integral, como dije anteriormente, que se da de las niñeces y de adolescencias, lo que hace es pedirle a la escuela que eduque desde una cultura de derechos, es decir, respetándolos, promoviéndolos o restituyéndolos, y la insta a coordinar sus acciones con otras instituciones u organizaciones, ya sea de la sociedad civil o del Estado, para poder darle cumplimiento a todos estos derechos de manera conjunta. Entonces, haciendo este repaso desde la normativa, podemos ver cómo la escuela también recepcionó este quiebre que hace la normativa en respecto al antes y después de la recepción de la Convención del Derecho de los Niños y Niñas y Adolescentes. Porque también la escuela transformó una parte fundamental del sistema de protección. Lo que quiero decir es lo siguiente: la escuela empezó a transformarse como una de las patas fundamentales del sistema de protección integral de derechos. O sea, ya no es solamente un lugar donde los chicos van a estudiar. Es un lugar, o sea, donde se hace más allá que estudiar, que es el rol fundamental de la escuela. Pero como dijimos anteriormente, al ser una de las instituciones que trabaja con los niños, niñas y adolescentes,
sí o sí articuladamente tiene que trabajar con las otras esferas, ya sea la sociedad civil o del Estado, que también garantiza derechos para estos nuestros estudiantes en las escuelas. Este sistema se construye tanto desde el plano nacional, provincial y municipal, y se pretende que esté aplicándose en la vida cotidiana de todas las niñas, niños y adolescentes, materializándose así, como dije, en instituciones locales por las cuales transitan toda la posibilidad del ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De ahí que la escuela es un lugar fundamental, como también lo es el club, un centro de salud, una biblioteca, un espacio cultural, etcétera. Lo que se nos ocurra en donde todos esos espacios en donde en nuestras niñeces y adolescencias transiten, es un lugar donde van a tener la posibilidad de ejercer sus derechos. Y como tales, y estas instituciones también están entramadas en la garantía de no solo el derecho que van a venir a aplicar ahí, sino de todos los derechos que les corresponden a quienes asistan ahí y sean niñas, niños o adolescentes. Pensémosla en la generalidad de la minoría de edad. La escuela tiene entonces la oportunidad y la responsabilidad de ofrecer un escenario en el cual los chicos y chicas experimenten la condición de portadores y de sujetos de derechos. Y al hablar del pasaje de paradigma en la concepción de la infancia, claramente también se incorpora el pasaje de concepción de la escuela y cómo se trataba a los estudiantes, pasando de una escuela con una autoridad absoluta sobre ellos y ellas que asistían a esas escuelas, a una escuela con una mirada democrática. Entonces es por esto que en las escuelas actuales es necesario y se conciben como un pilar fundamental el ejercicio de la participación, que nosotros tanto hemos hablado en esta capacitación de lo que tiene que ver con la democratización de las escuelas, de cómo todos los actores y actoras que forman la escuela tienen que poder tener el ejercicio de la participación de manera activa de sus derechos y de todo lo que tiene que ver con la vida escolar. ¿Por qué nosotros hacemos tanto hincapié en lo que tiene que ver con el ejercicio de la participación y la escuela democrática? Porque es uno de los derechos que mayor refleja el pasaje de una posición de objeto de protección, como se consideraba antes a las minorías, a los sujetos de derechos, como se los piensa hoy. Porque este ejercicio de la participación de derechos no solamente tiene que ver con poder tener una voz, sino también que conjuga un montón de otros derechos, como el derecho al estar informados, el derecho a la consulta, a la opinión, a la expresión, entre otros. Desde la perspectiva de derecho, entonces, surge la propuesta de trabajar sobre el deseo de aprender, entendiendo que nadie puede enseñar forzando el deseo de otro, ¿no? Y que esto también lo hemos charlado en esta capacitación. Y en este sentido, y retomando todo lo que veníamos diciendo, fomentar el derecho a la participación de nuestras y nuestros estudiantes no solo es una condición de respeto a sus derechos como persona, sino también un requisito esencial para que se pueda producir el intercambio de aprendizaje. La escuela debe ser la herramienta para que las y los estudiantes puedan reconocerse como sujetos de derecho. Es ahí donde se aprende que somos sujetos de derecho, que nuestros estudiantes son sujetos de derecho. Y de esta manera poder percibir y desnaturalizar situaciones concretas donde estos derechos también son vulnerados, ¿no? Si nosotros podemos enseñarle a nuestros estudiantes que ellos son portadores de derechos, cuando esos derechos se encuentren vulnerados, ellos van a poder percibir esa vulneración y no van a naturalizarlos, sino que van a reaccionar sobre eso. Por eso es importante que no solo se brinde información de que tienen derechos, sino que se creen espacios concretos para que puedan efectivizar su ejercicio. Un montón, Hernán. Nada, tomé nota de varias cuestiones, me resuenan cosas que ya venimos mencionando desde diferentes lugares, ¿no? Ahí en los diferentes módulos, a partir de diferentes disparadores.
me resulta muy valiosa como la vuelta que vos le das, que nos permite ver la integralidad, ¿no?, de la mirada de la perspectiva de derecho. En lo personal, históricamente vemos como, yo he participado de espacios de formación y espacios de debate en donde se problematizan cuestiones de la normativa, pero bueno, de forma como en compartimentos estancos, ¿no? Como vos decías antes, bueno, hay un artículo que mira esto, hay una normativa que mira aquello, hay según la edad, una que mira esto otro, digo, y me parece que vos ahí estás poniendo el foco en otro lado, ¿no? De alguna forma, en la participación, vos decís, bueno, ¿no?, como pilar de la democracia, la participación activa de los alumnos y de los adultos, y pensábamos en algún momento cómo es esa participación, qué lugares hay para esa participación, bien. Y me tomé de esto que decías ahí, trabajar sobre el deseo de aprender, digamos, ¿no? Cómo, de alguna manera, la integralidad de la mirada normativa que vos estás trayendo recae sobre una cuestión que no puede ser de alguna manera normada, o que no puede ser anticipada por una norma, que es ese esfuerzo, ese trabajo, esa tarea, ¿no?, sobre algo que es histórico y tal vez que nace con la institución y con el rol, que es, digo, la institución escuela y el rol docente, que es trabajar sobre el deseo de aprender. Ese esfuerzo de provocarle al otro, a la otra, esa inquietud, ¿no?, que incrementa su capacidad política frente al mundo que habita, digamos. Bueno, y eso de alguna forma, a ver, vos has hecho ahí como un repaso veloz sobre la cantidad de normativas que nos encuadran, y que le dan marco a ese trabajar, y que sobre el deseo de aprender, como decías ahí, y que ese trabajar, en el caso del objeto de análisis de esta actualización, tiene que ver con cómo la escuela secundaria se mira a sí misma, y cómo la escuela secundaria dialoga con la modalidad para seguir, por un lado, ajustándonos a derecho, ¿no? Pues estamos en una coyuntura interesante donde la normativa de alguna forma nos habilitan un montón de prácticas, pero en lo diario esas prácticas no se materializan. Entonces, digo, esa tensión me parecía que da cuenta en las clases anteriores. Hablábamos de cómo se ha ido modificando el rol docente, cómo todo lo que sucede en el ámbito educativo, aunque sea dentro del aula, es institucional, digamos. Así que bueno, me tomé esa frase, trabajar sobre el deseo de aprender. También pienso que ahí rápidamente retomamos el enfoque de la dimensión afectiva, ¿no?, como enfoque para entender los procesos de subjetivación en la escuela, ¿no? Sobre todo, como decía, si el acento lo ponemos en la palabra trabajar, ¿no? Ahí recuperamos esto que venimos preguntándonos, en relación a la condición a las nuevas condiciones de la función docente, ¿no? Si desarmamos las nociones clásicas del rol docente, ¿no?, decíamos un poco con Lucas, de la mano de sus clases, donde se pensaba que esa función, bueno, era exclusivamente de transmisión unilateral de saberes, ya no podemos sostener una mirada de ese tipo. Y si revisamos la representación inconsciente, ¿no?, ligado a esto de la colonización o descolonización de las prácticas, esa representación inconsciente de alumno, ¿no?, que como todos y todas como adultos seguimos portando, seguimos llevando con nosotros y lidiando ahí con esas tensiones, digo, muchas veces confirmando que pervive todavía la idea de ese alumno que debería ser pasivo, vacío de saberes, dócil, bueno. Y si nos corremos de ahí, como entiendo que es un poco la propuesta de tu clase, queda develada esta otra necesidad, la de trabajar sobre los movimientos que, por ejemplo, las normativas nos están marcando, y por la otra vereda, por el otro costado, ya no las normativas, sino el encuentro con las realidades de las escuelas, en la diaria, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo, ese esfuerzo, yo creo, lo escuchaba, por eso me detuve ahí, que nos remite a estas nuevas condiciones de la tarea docente, ¿no?, como lo venimos viendo, que implica ser un agente de producción de subjetividad, que dicho así a mí me da un poco de vértigo porque parece algo muy sencillo, y me pone muy ansioso porque, bueno, para nada es sencillo. ¿Qué es esto? Un agente de producción de subjetividad, ¿no? Como, bien,
lo podemos ligar rápidamente a la clase de hoy y decir que tiene que ver con, como decías vos, con producir sujetos democráticos, sujetos, decíamos políticos en la clase anterior, ¿no? Entonces, considero que ese trabajo nos remite a estas condiciones y, bueno, antes hablábamos de producción de subjetividad y ahora lo mencionamos como producción de deseo. Si bien no son lo mismo, van en el mismo sentido, así que, a ver, no sé qué estás escuchando vos, yo me quedé tomado de esa frase. No, sí, está bien. Yo lo que pienso a raíz de esto, solo como a modo de conclusión para ir cerrando, digamos, la finalidad de esta clase tenía que ver con un poco con que nosotros, o sea, pensando en esto, ¿no? Hicimos un recorrido normativo que nos indica que a partir del año 2005 hubo un cambio de paradigma en digamos, en respecto a cómo se tomaba a las niñeces y adolescencias en nuestro país. La mayoría de nosotros dos que estamos hablando seguro, y muchos de los que están escuchando esta capacitación, nos formamos bajo otro paradigma de escuela y estamos tratando de generar y de transformar la escuela que nosotros trabajamos, pero con una mirada o con un inconsciente, no sé, descolonizando el inconsciente, sacándonos de encima esta idea que nosotros teníamos, pero porque es donde nosotros nos formamos. Entonces digo, nosotros nos formamos con una escuela que hoy estamos pretendiendo, o sea, que nos formamos con una idea de escuela que ya se derogó, por ley se derogó, digamos. Y estamos tratando de formar una nueva escuela con un paradigma nuevo del cual nosotros no transitamos, sino que nos están contando cómo es y cómo lo tenemos que hacer. Creo que lo que sí tenemos en claro y en lo que todos estamos de acuerdo de lo que estamos haciendo esta capacitación son puntos que no son menores. En principio, que el de la educación es un derecho humano y como tal, toda chica, chico y adolescente que esté viviendo en nuestro país tiene derecho a ejercer. Y ejercer plenamente y ejercer en la escuela de nivel. Otro punto es pensar que la escuela es un espacio democrático. Creo que ahí estamos de acuerdo, pero a lo mejor no a todos se nos configura cómo llevarlo adelante. Entonces creo que es lo que en el camino en el que estamos estableciendo una transformación. Y como tal, creo que como punto digamos, a seguir o como idea a seguir, tiene que ver siempre con la participación. En donde hay participación, hay democracia. Y la participación tiene que ser de todos los actores y actoras que conforman la institución escolar. No a lo mejor intentamos y no nos sale en un principio, pero siempre que podamos llevar adelante esa participación de manera activa, la democracia va a estar presente. Y también vamos a ir aprendiendo junto con ese transitar cómo esa participación cada vez va a ser más efectiva. Pero ese norte nunca se tiene que correr, que la escuela tiene que ser un espacio para todas y todas, ese espacio tiene que ser democrático y para que haya democracia tiene que haber participación. Creo que son los puntos que nos tenemos que llevar. ¿Y dónde tenemos todo eso enmarcado? ¿Tenemos la resolución del ministerio que lo dice? Y capaz que lo tenemos, capaz que no, pero tenemos una norma marco que sí nos lo dice. Y ahí es donde nos tenemos que sentar y pensar y que digamos, y tratar de que nuestra escuela se adecue a eso. A pensar que nuestros alumnos, que no éramos nosotros, yo me recibí en la escuela secundaria en el 99, o sea que yo, para quienes me educaron, no era una sujeta de derecho, era un objeto, una persona a la que había que guiar en el camino del bien. Entonces digo, la voz estaba bastante callada, eso me trajo muchos problemas a niveles secundarios, pero bueno, no estaba equivocada, era por ahí el camino. No sé, Hernán, ¿querías agregar algo? No, me parece que ahí resumiste por los lugares más importantes. Yo creo que le agregaría que
la complejidad que tratamos de insinuar también en esta actualización, en este diálogo entre la modalidad y la escuela de nivel, es que hay aspectos viste, a veces se habla de resistencia, viste, se habla de estar de acuerdo, no estar de acuerdo, y hay aspectos que van mucho más allá de eso, que son aspectos inconscientes, como vos estás diciendo, de nuestras propias experiencias de una vida que ya no están ni siquiera en las normativas. Entonces, bueno, ¿qué hacer con eso? Por eso, como para hablar ahí más rápidamente y genérico, pensaba en que todavía hay todo un esfuerzo, que no es solamente, digamos, atender demandas de lo real en lo actual, sino que además es cómo las atendemos y cómo lidiamos con, decíamos, de la mano de Silvina Corso, con las barreras ideológicas que todavía portamos, digamos, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, vos lo traes más desde lo experiencial, pero está en consonancia porque decíamos esto cuando pensábamos la clase, que en este momento las mayores trabas no provienen de la parte normativa, que ahí de alguna forma el movimiento es destrabar, el movimiento es, ¿no?, revisar prácticas, revisar formatos. Y entonces, bueno, ahí la pregunta que yo y creo que hay que seguir sosteniendo es cómo operan inconscientemente algunas lógicas que a veces tratamos de nombrar con esta idea de colonizar o descolonizar para dar cuenta del juego de fuerzas, pero que no está en ninguna normativa ni en ningún lado, como vos decís. Un poco están nosotras y en nosotros y otro poco están las personas nuevas que están viviendo en la escuela ahora, y por eso consideramos que el marco superador es el diálogo y la tarea de poder convivir con las diferencias, digamos. Así que bueno, nada, me hacías pensar en eso. Sí, no, sí, y agregar solo una cosa más con respecto a esto del deseo de aprender, que es algo que también lo trabajamos en la capacitación anteriormente y que acá vuelve a surgir. Creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos quienes trabajamos en la escuela hoy. La transformación que se está dando en la escolaridad, más allá de que haya algún tipo de reflejo en la normativa, es algo que nuestros estudiantes están pidiendo a gritos. Y lo digo literalmente. O sea, hay mucho deseo de cambio. Y creo que nosotros, quienes estamos ahí a cargo de la escuela, también sabemos que eso tiene que suceder. Y bueno, digo, es de a poco, pero creo que teniendo en claro estos puntos que veníamos charlando de la democratización de la escuela, de la participación activa en la escolaridad, em, ese deseo de aprender se va a ir transformando y va a dejar de pasar como una obligación a un deseo realmente. El intercambio de aprendizaje va a pasar desde ahí. Implica mucho trabajo, implica mucho tiempo, pero creo que estamos para eso. Al menos la mayoría que estamos resistiendo en las escuelas, trabajando en las escuelas, estamos resistiendo eso y estamos queriendo que eso suceda. Y lo estamos llevando adelante, digo, bien, mal, a veces mejor que en otras, pero siempre teniendo en claro que esto es un tránsito, es un proceso y que va a suceder. Como pensemos que, hablando bien hasta en términos técnicos, la normativa anterior duró 100 años. Entonces nosotros todavía no llevamos ni 20 de esta, en donde también eso es o sea, estamos viviendo en una era de que todo tiene que ser ahora, ya en este momento, y las transiciones no se dan así. Pero sí estoy segura que teniendo en cuenta esos pilares es para el lugar donde tenemos que ir y donde estamos yendo. Bueno, no sé si querés agregar algo más, si no ya Gracias, vamos a hacer. gracias por invitarme, me quedo con algunas ideas dando vueltas, espero tu segunda clase. Muchas gracias. Bueno, gracias Hernán, gracias por compartir conmigo hoy este intercambio. Gracias Silvia, que está siempre ahí en los controles, como decimos nosotros. Y gracias a cada una de ustedes, a cada una y cada uno de ustedes que están, bueno, ahí escuchándonos. Les mando un beso y un abrazo a todos y nos encontramos en la próxima clase.